Tengan ustedes un saludo cordial, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio con la clase correspondiente a venoclisis. Dentro de la vía parenteral hablamos bastante acerca de lo que son las diferentes tipos de vías en relación al sitio de punción o al tipo de punción que se va a realizar en los pacientes: vía intradérmica, vía subcutánea, intramuscular y la vía endovenosa. Aprovechando el acceso que tenemos a la vena en la vía endovenosa, aquel acceso directo, vamos a relacionar con lo que es la venoclisis. La venoclisis es un procedimiento mediante el cual se van a administrar líquidos, nutrientes o medicamentos de manera y de forma directa en la sangre del paciente. Para ello, para realizar una venoclisis, es necesario cateterizar una vena, a través de la cual se van a administrar los medicamentos o la infusión ya preparada. La venoclisis es un procedimiento muy común, especialmente en pacientes hospitalizados. La venoclisis es una forma rápida y efectiva de administrar líquidos, fármacos, además también de nutrientes en caso de que el paciente no pueda ingerirlos por sí mismo. Podemos mencionar diferentes tipos de venoclisis. Si tomamos en cuenta el tipo de acceso venoso a utilizar, la venoclisis puede ser central o periférica, es decir, crear un acceso venoso central o un acceso venoso periférico. La venoclisis también, según su finalidad, puede ser para la administración de medicamentos o para la administración de fluidos o finalmente para la administración de nutrientes. Cuando vamos a crear un acceso venoso periférico, el tipo de venoclisis la vamos a denominar venoclisis periférica. La venoclisis periférica hace referencia a cateterizar una vena periférica. Esta vena periférica puede ser una vena que se vaya a encontrar en la mano o en el antebrazo usualmente. En pacientes con venoclisis periférica tenemos la desventaja de que una vez cateterizada esta vía, la velocidad de infusión va a estar limitada por el calibre de la vena cateterizada. Es decir, mientras más pequeño sea el vaso, mientras éste tenga menor calibre, va a ser más lenta la velocidad de infusión. Otra desventaja también viene a ser de que es muy difícil infundir soluciones muy concentradas o irritantes a través de la vía periférica, como por ejemplo soluciones con potasio, o también si queremos realizar nutrición parenteral
o utilizar medicamentos quimioterapéuticos. En este caso, no se pueden administrar por venoclisis periférica, ya que se corre el riesgo de ocasionar flebitis. La venoclisis periférica generalmente se va a utilizar durante periodos relativamente cortos, que van aproximadamente de unos minutos hasta 3 o máximo 4 días. El acceso venoso central o venoclisis central se va a caracterizar porque se va a realizar este acceso venoso en venas de mayor calibre que van a estar ubicadas en el cuello o en el tórax, así como también en las piernas. En el cuello o tórax se van a intervenir las venas yugulares internas y las subclavias, y en las piernas las venas femorales. Estas venas van a ser de gran tamaño y por lo tanto se van a manejar un volumen o se va a manejar en ellas un volumen de sangre considerable, lo cual va a permitirnos el poder utilizarlas de diferente forma que la vía venosa periférica, ya que esta va a ser una vía directa hacia el corazón. La punta del catéter se va a encontrar muy próxima a la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, en los accesos venosos en la vena yugular interna y subclavia, o directamente dentro de la vena cava inferior, esto en los catéteres femorales. La ventaja de utilizar la vía venosa central consiste en que, debido al gran calibre o diámetro de estas venas, se puede pasar grandes volúmenes de líquido en muy poco tiempo, dado que el diámetro del vaso así lo va a permitir. También permiten administrar soluciones muy concentradas o irritantes, dado que de inmediato estas soluciones se van a diluir en un volumen considerable de sangre y van a pasar rápido al corazón, y de allí se van a dispersar en la circulación general. La vía venosa central o el acceso venoso central suele permanecer más tiempo que el acceso venoso periférico, aproximadamente desde varios días hasta incluso meses, como por ejemplo en los pacientes que requieren realizar ciclos de quimioterapia. Otro tipo de venoclisis es la venoclisis para administración de medicamentos. Esta se va a emplear para suministrar fármacos y otros agentes terapéuticos directamente en el torrente sanguíneo. Hay que recalcar de que solo se pueden administrar por esta vía formulaciones específicas para uso intravenoso, ya que si de no ser así se puede generar problemas en el paciente.
La venoclisis para administración de medicamentos puede ser tanto periférica como central. Las más usadas para este fin, es decir, para la administración de medicamentos, van a ser las vías periféricas, es decir, la venoclisis periférica, creando un acceso venoso periférico. Aunque también en circunstancias especiales, como en casos de pacientes con tratamiento quimioterapéutico, se pueden emplear accesos venosos centrales. La venoclisis también se puede realizar para hidratación parenteral, es decir, para hidratar o rehidratar a un paciente. Esto va a permitir aportar líquido y electrolitos al mismo sin emplear el tracto digestivo, es decir, directamente administrar todo ello a la vena. La mayoría de las soluciones de hidratación intravenosa se van a administrar por vía periférica en un 60% de los casos, pero en algunas situaciones, como ser cirugías de gran envergadura, trauma masivo, pacientes oncológicos o pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, se puede también hacer uso de los accesos venosos centrales. Finalmente, también se puede realizar venoclisis para nutrición parenteral. Esto nos va a permitir administrar nutrientes directamente al torrente sanguíneo sin tener que pasar por la vía digestiva. Para ello se va a preferir el acceso venoso central, dado que la concentración y volumen de la nutrición parenteral no es muy bien tolerada por las vías periféricas. Hay que remarcar que todas las formulaciones para nutrición parenteral están específicamente diseñadas para poder ser administradas por esta vía. Y como habíamos indicado anteriormente, en algunos casos y por periodos muy breves de tiempo, se puede administrar nutrición parenteral por vía periférica, pero lo ideal es administrar estos nutrientes por vía central. Muchas gracias por su atención. A continuación vamos a ver un par de videos que nos van a mostrar cómo se puede realizar una cateterización de una vía venosa periférica y también cómo se puede crear un acceso venoso central. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. La norma oficial mexicana número 22, la terapia de infusión intravenosa es un procedimiento terapéutico de diagnóstico y profiláctico que consiste en la inserción de un catéter a la luz de una vena a través del cual se infunden líquidos, medicamentos, sangre o sus componentes en el cuerpo humano. Y el material que necesitaremos es un equipo de Venopac, un punzocat del calibre adecuado al de tu paciente, un apósito transparente, la solución, una ligadura, un poco de benjuí, torundas alcoholadas y 2 corbatas para la fijación.
Es importante que estas corbatas tengan una muesca para poder asegurar bien nuestro punzocat. El primer paso será abrir nuestro equipo de venoclisis. Vamos a cerrar la carretilla y con unos ligeros jalones vamos a quitar la memoria del equipo. Después vamos a quitar el capuchón y lo vamos a introducir en nuestra solución. Recordemos que esto es estéril, no lo debemos tocar en ningún momento. Vamos a llenar hasta la mitad la cámara y procederemos a purgar nuestra solución. Listo. Lo siguiente que les enseñaré serán las partes del punzocat. Esto es nuestro punzo. Tenemos el capuchón de seguridad y vamos a desarmarlo. Este plástico se llama catéter. Este no tiene ningún filo y es flexible. Este se llama estilete. Su única función es el introducirse a la piel y ser una guía. Abajo tenemos un tapón por el cual podemos ya sea tomar muestras o utilizarlo de tapón posterior. Bien, pues el día de hoy tenemos a la licenciada García. Ella es especialista en perinatología. El día de hoy nos va a acompañar como voluntaria para demostrar este procedimiento. Ya después nos apoyará con algún tutorial de ginecología y obstetricia. Bien, pues el primer paso para una venoclisis exitosa es saber localizar la vena ideal. Para esto vamos a ocupar nuestra liga. Incluso la forma de poner la liga tiene su técnica. Debemos de hacer el doblez hacia arriba para que estas queden efectivamente hacia arriba y no nos estorben para poder estar viendo la vena que vamos a localizar. Desde aquí yo ya vi una. Yo creo que en esta será. Bien, una vez localizada la vena que vamos a puncionar, vamos a proceder con nuestra asepsia. Antes quiero recordar el principio básico del punzocat. Una vez que el estilete ya perforó la piel, vamos a hacer este ligero movimiento. Entonces el estilete únicamente nos va a servir como guía y ya no va a poder romper la vena. Ese es un error que se comete mucho, que se trata de avanzar así tal cual y eso provoca que ponchemos nuestra vena. Bien, truco. Yo normalmente hago esto en mi asepsia. Ahí se ve. Lo hago en toda la periferia del lugar donde voy a puncionar. ¿Esto para qué lo hago? Para quitar los restos de grasa, crema que pueda tener el paciente y que la fijación sea más efectiva. Ahora, vamos con la asepsia como tal. Ya tenemos lista nuestra vena, preparamos nuestro punzo. Hay que asegurarnos que el tapón de abajo esté bien apretado porque a veces está flojo y por ahí sale la sangre. ¿Lista? Sí, claro. Con un solo movimiento vamos a puncionar la vena. A veces dudamos hacer esa punción y eso le va a provocar al paciente un mayor dolor, ya que ni lo picamos y solamente laceramos la piel. Vemos que aquí está la sangre, eso significa que estamos en vena. Vamos a hacer el procedimiento que dije anteriormente, retiramos un poco el estilete y entonces lo único que queda adentro es el catéter, el cual ya puede avanzar hacia adentro sin ponchar la vena. Listo. Para retirar el estilete tenemos que presionar en la parte superior, ya que si yo lo saco solamente así, la sangre va a salir. Ahí está. Vamos a limpiar esa gotita de sangre que quedó ahí. Ponemos nuestro equipo. Sujetamos bien y entonces retiramos nuestra liga. Ahí está. Esta solución ya es funcional. Ahora vamos a la fijación. Vamos a utilizar un poco de benjuí. Hay ocasiones en las que el paciente va a tener muy poco tiempo la venoclisis y se puede omitir el uso de pero en otras ocasiones
en las cuales la permanencia de la venoclisis va a ser muy larga y necesitamos que no se vaya a mover. Vamos a proceder a poner nuestro apósito. Este apósito está en la norma oficial número 22, ya que dice que la venoclisis debe ser visible el sitio de inserción. Esto es para localizar probables infecciones. Ya ahí quedó. En la norma tampoco se menciona el uso de corbatas, y como decía, en pacientes que su estancia va a ser muy corta podemos omitirlas. Sin embargo, hay en algunos servicios en el que el paciente va a estar con mucho movimiento o deambulando, y las corbatas son una gran ayuda para evitar que nuestra solución se vaya a despegar. La función de la corbata es apretar fuerte lo que queda visible de nuestro catéter. La muesca va hacia abajo de ambas. Debe quedar bien abrazado y el sitio de inserción sigue siendo visible. Como lo dice la norma, debemos tener una tela que indica la fecha, el calibre del punzocat que usamos y quién lo instaló. Bien, pues para concluir les voy a dar unos consejos muy útiles. Siempre hay que buscar la mejor vena posible, la que sea más larga, que tenga un mejor calibre y que no esté ubicado en un pliegue. Estas son mucho más fáciles de pulsionar y evitaremos dar muchos piquetes. La otra, no dar más de 2 piquetes al mismo paciente. Hay ocasiones en las que simplemente no se puede y debemos buscar ayuda con algún compañero. El apósito transparente es obligatorio en las venoclisis. Para el abordaje de la vena yugular interna, necesitamos colocar al paciente en un ángulo de 45 grados. Tenemos 3 accesos, uno anterior, uno medial y uno posterior. Para el abordaje medial necesitamos palpar los 2 haces del esternocleidomastoideo, que va desde la apófisis mastoides y la región supraesternal y la apófisis mastoides y la región clavicular. Estos 2 haces van a conformar el triángulo de Sedilot. Para el abordaje medial necesitamos acceder en el vértice del triángulo de Sedilot. Con la mano no dominante vamos a palpar el pulso de la carótida que se encuentra interna al esternocleidomastoideo y a la vena yugular interna. Posteriormente vamos a puncionar hacia la dirección de la mamila ipsilateral. Para el abordaje anterior vamos a realizar una línea horizontal que pasa por arriba del cartílago tiroides y una línea vertical que pasaría por el borde anterior del esternocleidomastoideo. El punto de punción se encuentra en la intersección de estas 2 líneas. La aguja se dirige en un punto de punción hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera con un ángulo de 50 grados y siempre paralelo al borde posterior del esternocleidomastoideo. Para el abordaje posterior, vamos a puncionar por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo, teniendo como referencia a la vena yugular externa. Ya realizada la antisepsia, se punciona con aguja 21. Se observa sangre venosa puncionando a la yugular interna. Instalamos el trocar. Vemos cómo ingresamos a la yugular.
Seguimos aspirando y retiramos la jeringa para poder instalar la guía. Esta guía metálica siempre tiene que estar a la vista porque se puede quedar dentro. Una vez que la guía ha entrado lo suficiente, se va a vena cava superior estimulando la aurícula derecha, mostrándose en el electrocardiograma como una extrasístole ventricular. Ya con la guía insertada en el sitio de punción, pondremos un dilatador en la misma donde pondremos el catéter. Dilatamos la piel hasta llegar a la vena yugular. Una vez dilatada la piel, estamos en condiciones de colocar el catéter venoso central. En este caso es un catéter de triple lumen. Ya dilatada la zona, a través de la guía se introduce el catéter y esperamos a que salga esta guía a través de uno de los lúmenes del catéter. Este catéter viene numerado y graduado. Se recomienda una inserción de entre 12 y 15 centímetros. Una vez puesta, ya estamos en condiciones de retirar la guía. Volvemos a pasar con solución antiséptica con clorhexidina de base alcohólica para mantener la esterilidad. Colocamos esta mariposa para sujetar el catéter, la cual se puede fijar con 2 puntos de seda. Cordial saludo. Mi nombre es Brunilda Castellanos, soy docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cartagena. En el día de hoy vamos a realizar el procedimiento sobre canalización de vena. Canalizar una vía venosa periférica es una técnica invasiva que consiste en la inserción de un catéter de corta longitud, lo cual nos permite mantener una vía permanente al sistema vascular en una vena superficial que puede ser con fines terapéuticos o con fines diagnósticos. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar este procedimiento? Primero que todo, administrar medicamentos y líquidos endovenosos al torrente circulatorio. También mantener el equilibrio ácido-básico en el paciente en caso tal de que el paciente tenga un desequilibrio hidroelectrolítico.
También mantener hidratado al paciente que no tolera la vía oral. Para transfusión de hemoderivados o en su defecto sangre fresca total en caso que sea necesario. Para realizar nutrición parenteral al paciente y también con el fin de mantener un acceso venoso. Este acceso venoso puede ser con fines terapéuticos o con fines diagnósticos. Ejemplo, cuando vamos a hacer una tomografía axial computarizada contrastada, hay que inyectarle un medio de contraste por la vía venosa. ¿Cuándo está contraindicado este procedimiento? Cuando en el miembro donde vamos a realizar la canalización el paciente tenga una lesión. Ejemplo, el paciente tenga una quemadura, tenga una lesión, una alergia en el sitio de punción. Pacientes que tengan fístulas arteriovenosas. Fístulas arteriovenosas jamás se debe canalizar un paciente en ese sitio. En pacientes mastectomizadas. Ejemplo, si la paciente fue mastectomizada en el seno derecho, en el miembro superior derecho, no debemos canalizar a esta paciente. Una recomendación importante es que no debemos canalizar en los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque muy cerca del vasito que vamos a canalizar está el nervio, a 1 milímetro de distancia. Entonces, ¿qué sucede? Si canalizamos en los dedos, podemos producir una lesión en ese dedo y se puede necrosar. Ahora vamos a realizar el procedimiento. El equipo que vamos a utilizar para realizar el procedimiento es torniquete, jeringuilla con solución salina, el tapón venoso en este caso porque es para administrar medicamentos y lo más importante necesitamos los Intracar. Aquí tenemos Intracar 22 que es más delgadito, el Intracar 24 que es el que se utiliza en pediatría para los pacientes pediátricos, Intracar número 20, tenemos el Intracar número 18, que este lo utilizamos cuando vamos a canalizar un paciente que va para un procedimiento quirúrgico. Un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente debe llevar una vena de grueso calibre por los líquidos que va a recibir en el transoperatorio. También necesitamos el esparadrapo para fijar la vena y necesitamos también las torundas con alcohol. ¿Cómo vamos a escoger el acceso venoso? Para escoger el acceso venoso tenemos colocar el torniquete, pedir al paciente que empuñe la mano. Bueno, entonces aquí tenemos las venas basílica, la cefálica y tenemos las venas dorsales metacarpianas. Entonces vamos a empezar de las venas que están distales a las más proximales. Señor Vicente, buenos días. Mi nombre es Brunilda Castellanos, soy la enfermera de turno y le voy a realizar un procedimiento que se llama canalización de vena para administrarle un medicamento. Espero su colaboración. Empuña la mano. Eso. Ahí hay retorno venoso, lo cual indica que ya está en vena. Retiro un poquitico el mandril y sigo introduciendo la aguja. Como hay retorno venoso, indica que ya está en vena. Procedo a retirar el torniquete. Voy a colocar ahora el tapón venoso.
retiro el mandril, coloco aquí la mano para que no vaya a haber reguero de sangre. Estoy incomodísimo. Y le coloco el tapón venoso. Le digo al paciente que levante el brazo. El guardián, debo esto desecharlo en el guardián. Pásame el guardián. Esta toma que salga, por favor. Indica que está en vena. Pésame el gordión. ¿Qué hago? Ahora a continuación debo que fijar la vena. Existen muchas maneras de fijarla. Esta es una manera, porque estamos utilizando micropor, entonces no lo voy a hacer el corbatín que nos enseñaron a nosotros en la escuela cuando yo era estudiante. Entonces, como es micropor, esto se debe desechar en el guardián, que salga. Inmediatamente debo verificar que realmente está en la vena, para lo cual debo que salinizar la vena, debo pasarle solución salina para verificar que está en la vena. Miren, lo cual indica, ¿le duele, señor? Que está en la vena. Una vez finalizado el procedimiento, debo marcar la vena con la fecha, el número del intracar y las iniciales de la persona que canalizó. Y por protocolo se debe cambiar cada 72 horas. Este intracar, esta canalización se debe cambiar cada 72 horas para evitar infecciones, flebitis y de acuerdo al protocolo que maneje la institución de salud. Me quito los guantes, los desecho en la caneca roja y procedo a marcar la vena. De esta forma finalizamos el procedimiento. Muchísimas gracias por su colaboración. Existen muchas formas de fijar la canalización. Otra manera de fijarla es la siguiente, pero recuerden que debemos tener en cuenta los protocolos institucionales. Vamos aquí. Realizamos este corbatín aquí. Hacemos la famosa corbatica. Igualmente, siempre se debe marcar la fecha, imaginémonos que ya pasaron las 72 horas y el paciente le vamos a retirar el intracar. Entonces la manera correcta de retirarlo es retiro los esparadrapos y realizo este movimiento. Coloco aquí el algodón. Entonces puede. Y así se debe quedar el paciente. Y
Le hago presión para que no haga retorno venoso.